Don José. Fidel lo puede definir muy sencillamente. Él es el dueño de la verdad. Sí, absoluto. Y cuando usted es el dueño de la verdad, no es el dueño de nada. Le digo yo que hablé muchas veces con el señor Fidel Castro. Oiga, me están preguntando que por qué yo no hablé de Ron Klain. Yo hablé de Ron Klain ya, que es el chief of staff del presidente Biden. Es un hombre joven, especialista, estratega, un hombre que tiene la capacidad, Fernando, de comunicarse bien. Biden lo utilizó para hablar con los sectores más progresistas del partido republicano, demócrata. Él siempre tiene una salida inteligente. Es un hombre muy inteligente. Si quiere saber de él, pregúntele a Obama. Este equipo de Biden es, lo que ha nombrado hasta ahora es AAA. Muy bueno. Grado de inversión política le pondría yo a todos ellos. Independientemente que usted comparta los criterios de ellos, ¿no? También alguien me hablaba sobre la curva de Phillips. Sí, mire, la curva de Phillips es una representación. Cuando yo conozco poco de economía y lo que conozco lo aprendí con el doctor Nicolás Barletta, con el doctor Catín Vázquez, con el doctor Alexander y con especialistas del Banco Mundial. Sé que mi conocimiento de la economía no es un... Pero la curva de Phillips es simplemente una representación gráfica de la relación que hay entre inflación y desempleo. Cuando hay baja inflación, el desempleo es alto. Y cuando sube la inflación, el desempleo es más bajo. Bueno, es una relación. No, pero es una relación lógica. ¿Por qué? Pero porque con una inflación el dinero vale menos, cuesta menos contratar. Tiene una explicación para definir políticas macroeconómicas. Lo que les decía es que usted cuando vea a esta señora Yellen, ella, que es keynesiana en su formación macroeconómica, parte de esta estructura la conoce perfectamente bien. De manera que tenemos allí a alguien que entiende esto. Ahora, no se engañen. El mundo que va a encontrar. Sí, no se engañen que va a encontrar No, esta es una mujer que sabe lo que quiere y por algo está donde está. Bien, vamos a hablar rápidamente, Fernando, de lo que está pasando en nuestro país con la pandemia. Ayer se nos informó que teníamos 155.658 casos positivos, 875 se reportaron para el día, con un total de pruebas de 6.902 para una positividad de 12,7%. Observe la curva, estos son los casos. La curva está en ascenso. Obsérvela, no hay que decir absolutamente nada. Esa curva, mirándola y su comportamiento, usted se da cuenta que el índice de reproducción del virus está subiendo. Nuestro cálculo de ese índice en este momento, porque yo lo tengo apuntado, es 1.2, nuestro. Vamos a ver qué dice el Ministerio de Salud, que es el que al final vale. Está subiendo el índice de reproducción del virus. Y no está subiendo porque haya más o menos pruebas. Está subiendo porque el virus está aquí. Punto. Y está subiendo porque estamos en apertura y lo que tenemos que esperar es darle atención a eso. Esa curva nos está indicando que estamos en una luz roja, ya no es amarilla. Ahí está con claridad la curva polinómica de sexto grado indicándolo. Pase a la siguiente curva. Y fíjese que esta es quizás, pásame la otra curva, Noemí, por favor, que es la curva que nos expresa a nosotros la razón de la mitigación, que es cómo se comporta nuestro sistema hospitalario con respecto a esto. Ahí está. Observe cómo ha venido subiendo el uso en cuidados intensivos y cómo ya el pronunciamiento de la caída de uso de camas comienza a detenerse y como está subiendo los casos, usted puede prever un crecimiento del uso de camas en los hospitales. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que si nosotros nos descuidamos, vamos a poner presión, que ya existe en algunas áreas, en nuestras unidades, en nuestro sistema hospitalario. Todavía no la tenemos en esos niveles, sin embargo, vamos hacia allá si nosotros no pensamos que tenemos que jugar. Claro, este es un juego en la que la mascarilla, que el lavado de las manos, el distanciamiento, las medidas, si usted no tiene nada que salir, ¿qué sale usted a vida genial? Nada. Si tiene que trabajar, bueno, salga a trabajar y tome las medidas correspondientes. ¿No así? ¿Queremos la apertura? Claro que queremos la apertura. Hay que estar loco para que hay que cerrar el país. Pero no lo podemos abrir, no se engañe, mire lo que está pasando en el mundo. No importa lo que yo quiera, lo que importa es la realidad. Si se nos colapsa el sistema, tenemos que cerrar. Bueno, Toronto está cerrado. Totalmente. Suiza, pregunte qué está pasando en Suiza. Madrid está cerrado. En Suiza te hacen firmar ahora un documento para que tú digas que te niegas a que te den oxígeno.
Ojo. Para que sepas si te vas a morir con permiso. ¿Te quieres Es lo morir? que estamos ocurriendo. ¿Ah? No lo estoy asustando, le estoy advirtiendo. Bien, mire ahora esta curva que sí, esta es la curva que nos dice a nosotros cómo se comporta la mortalidad. A ver si me hace la próxima curva, Noemí. Ahí está. Esa va claramente a la baja. Nosotros todavía nuestra capacidad de, cuando la gente llega a cuidados intensivos, que debemos evitar que lleguen, no teniendo vacunas y no teniendo cura. Hay algunos médicos que existen que creen que es la cura. Yo personalmente, con toda la información científica que he recabado, no tenemos cura. Tenemos medicamentos que nos ayudan a que nuestro cuerpo pueda enfrentarse al virus con mayor eficiencia. Nuestros equipos médicos han logrado eso en forma sostenida. Y eso es importante. Sí. Y todavía vamos a la baja en eso. Ahí póngale un ganchito, que ahí estamos bien. ¿Dónde nosotros estamos mal? En la positividad. Y eso es lo que hace que... Pásame la otra curva. Ahí es. Esa es. Fíjese que la positividad por 1 millón de habitantes, con las cifras de ayer, del día de ayer, es 204. Pero la positividad global es de 18,6. La positividad en términos generales se mantiene por encima de 20 por 100.000. Y eso no es bueno. Nos está indicando que el índice de reproducción del virus está creciendo, a pesar que estamos haciendo más pruebas, ¿no así? Que nos da la capacidad de rastrear y de enfocarnos. Todavía hay gente que insiste en creer que ya el virus se fue y que esto es un problema de alguna gente que tuitea que está cansado, que porque hay que abrir. Sí, hay que abrir. Nadie está en contra de que hay que abrir con orden. No, pero por ejemplo, me llama la atención que en algunos pueblos del interior nuestros que tuvieron como Chitré, Azuero tuvo un mejor control de esto que el que tiene ahora. Sí. Lo que pasa es que la gente que va a visitar quiere hacer lo que da la gana. Entonces uno tiene que ser responsable. No podemos predicar creyendo que esto se acabó y que aquí está la vacuna, que no, la vacuna no va a estar en Panamá sino hasta marzo del otro año. Mientras tenemos que aprender a convivir con el virus. ¿Y qué significa aprender a convivir con el virus? Bueno, tener las medidas de seguridad, asegurarnos que el virus no nos gane la batalla. El virus gana la batalla cuando él está en el aire y entra a su cuerpo. Tenemos que impedir que entre a su cuerpo. ¿Cómo impedimos? Él no subsiste fuera de sus células. Entonces lo que tenemos es que alejarlo usted de la célula. Y la mascarilla, siempre, no como usted le dé la gana, en la barbilla, no, la mascarilla bien puesta, lavado las manos, distanciamiento, hacer las pruebas correspondientes. Nuestros epidemiólogos han hecho un gran trabajo, pero ahora nosotros tenemos que acompañarlos. Y además ellos están cansados. En estos días, por ejemplo, les voy a decir a la gente de Panamá Pacífico, ahí están corriendo en bicicleta, todos llegan al lote ahí de queda el supermercado Riva Smith, y están sin mascarillas. Wow. Entonces tiene que haber, y uno le pregunta al policía, por ejemplo, ¿por qué pasa? Dice, es que no nos hacen caso. Yo le pido al Ministerio de Salud que pase el próximo domingo. Yo estoy de acuerdo que hagan ejercicio, pero cumpla con la ley. ¿Por qué? Porque entonces lo que están es diseminando el virus. ¿A quién? A los trabajadores. Ahí hay más de 9.000 empleados, hombre. Usted quiere enfermarse solo, enférmese usted solo, pero no enferme a los demás. Bien, le hago el llamado al Ministerio de Salud para que se pase por Panamá Pacífico ahí en el estacionamiento, que el IBM se los presta. Entonces todos sin mascarilla, no le importa, la policía le dice, a ellos no le importa con la policía. Bueno, estamos demasiado grandes para estar poniendo los policías, ¿eh? Sí. Entonces cuando le ponen a los policías estamos violando los derechos. El derecho a la salud es un derecho de todos. Bien. Quisiera hablarles sobre, Fernando, una comunicación que va a hacerse hoy, que ya tenemos nosotros aquí a nuestra mano. Y si usted no puede leer, usted tiene por ahí el comunicado, sí, para ver si uno puede leerla primero. Pandemia y crisis impactaron el PIB del primer semestre de 2020 en Panamá. En el primer semestre, de enero a junio del presente año, el coronavirus y la crisis económica mundial desencadenada impactaron en la actividad económica de Panamá, que se contrajo en un menos 18.9% comparado a igual periodo de 2019. No obstante, la infraestructura logística y financiera no se ha deteriorado y Panamá, a diferencia de otros países de la región, conserva su grado de inversión por la confianza de las agencias calificadoras de riesgo en que la recuperación del país sería mucho más rápida
en comparación con otras economías también impactadas por la pandemia COVID-19. Bien, dicho eso, nosotros le habíamos dicho que en nuestra información que disponíamos, la caída del PIB en el primer semestre estaba entre 18 y 20. Oficialmente, la Contraloría de hoy nos explica un comunicado bien redactado, que es de 18,5%. Bien, yo le tengo aquí las cifras de otros países, si usted tiene alguna duda, ¿no así? Aquí está. Fíjense lo que está pasando en otros países. Les voy a dar aquí Argentina. 19,1% en el segundo trimestre y 5,4% en el primer trimestre. Colombia, 15,7%. El Salvador, menos 19%. Uruguay, menos 10%. Alemania, menos 11%. Reino Unido, menos 21%. Francia, menos 18,9%. ¿Qué significa esto? Ayer, Olmedo Miranda me mandó un informe que hizo la BBC de Londres y eso lo remití a Fernando para que lo leyera. En ese informe extraordinario que preparó la BBC sobre el problema del está basado en un artículo del Fondo Monetario que nos dan a los que seguimos el paper del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que está planteando el mundo en general, Fernando, con respecto a esto? Está planteando con claridad que la pandemia ha producido una contracción de la economía global extraordinaria en el mundo. No es Panamá nada más, el mundo. Y eso ha traído como consecuencia que los países tengan, primero, una caída vertiginosa de su Producto Interno Bruto y un incremento de su relación de deuda. Y ponen el ejemplo de Japón, que fue el que más me llamó la atención. En Japón, antes de la pandemia, tenías una relación de 222% de la deuda sobre el PIB. Y hoy, por la pandemia, está en 266%. Los Estados Unidos está más endeudado que el PIB. Nosotros, ¿y qué es lo que está planteando el fondo? ¿Parar la deuda? No, mire qué cosa más curiosa. Sería un grave error parar el endeudamiento. Lo que nosotros tenemos que hacer, porque ya el endeudamiento es de per se, en medio de esta situación, no es el problema. El problema es cómo recuperamos la economía y tenemos que hacer eso, que endeudarnos más. 12 trillones en inglés, 12 billones en español ha sido la deuda adquirida solamente este año. Solo por esto. Y la contracción ha sido enorme en el mundo. El mundo en general está en recesión. Entonces nosotros tenemos que mirar lo siguiente desde el punto de vista de Panamá. Nosotros, nuestra infraestructura productiva, que es una infraestructura que descansa sobre el sector servicios, en toda su... que tiene que ver con el hub logístico, nuestras zonas libres, nuestros índices de exportación, reportación, seguro, reaseguro, banco, etcétera, ¿no así? Nuestro sistema de comunicaciones. Todo ese sistema ha seguido funcionando. Sí. Y nosotros, nuestra infraestructura productiva industrial, que se ha reducido, y nuestra infraestructura agrícola, que tenemos que impulsarla, ¿no así? Que ahí se encuentra la mayor cantidad de la gente con pobreza. Pero ese sector ha estado trabajando. Nuestro sector marítimo ha crecido al 7%. En medio de la pandemia, el canal ha estado abierto. Los puertos han estado abiertos. El canal seco ha estado funcionando. Los centros de distribución de zona libre han estado funcionando parcialmente y ya comienzan a movilizarse. Nosotros tenemos la capacidad de, así como caímos rápidamente, levantarnos. Pero vamos a tener otro trimestre de esfuerzo. Y como el virus se está expandiendo globalmente, vamos a tener una contracción en Europa más grande. Lo que ha pasado en los Estados Unidos, ¿no? Es que el virus está a una velocidad tan grande que va a afectar el último trimestre de los Estados Unidos, que tuvo una recuperación extraordinaria en el tercer trimestre. Sobre todo en el mes de septiembre. Pero sigue teniendo el problema del desempleo. Se recuperó una parte de lo que se perdió, pero el desempleo está allí. Entonces, este no es un problema simple. Mañana va a comenzar un diálogo. El jueves, perdón. Y en ese diálogo tendremos que abordar problemas de corto plazo y problemas de mediano plazo. A mí el problema de largo plazo, en realidad, no veo cómo lo vamos a mirar. Yo creo que nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer en los próximos 18 meses y qué vamos a hacer en los siguientes meses. Entonces, nosotros tenemos que reforzar nuestra capacidad de entendernos para los próximos 18 meses, qué tenemos que hacer entre todos y qué vamos a hacer en el mediano plazo. En el mediano plazo se acabó el gobierno del presidente Cortizo. Sí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en algunos lares? Bueno, algunos están promoviendo
el desorden y la desobediencia civil a las medidas de control de la sanidad. Debemos entender claramente, sin control de la pandemia no podemos tener una apertura plena. Pero sin un optimismo para poder invertir, tratando de dañar la imagen internacional del país, que es apreciada más afuera que adentro, porque adentro lo que se está discutiendo son intereses muy particulares, de poderes muy específicos, que lo que no le interesa a ellos, la rendición de cuentas de nadie, lo que le interesa es la rendición del poder. Y eso llevó a la crisis de Perú, lleva a la crisis en Guatemala, lleva a la crisis en Chile. Entonces, cuando el populismo se apodera del pueblo, entonces se pierde la racionalidad. Y al perderse la racionalidad, que se intensifica por la pérdida de confianza que hemos perdido, porque se nos está incubando todos los días de Dios, que ser político es ser un HP, un ladronazo. Un ladrón, falta de transparencia. ¿Y quiénes han transformado el mundo? A ver, ¿quiénes en la vida han transformado el mundo? ¿Quiénes hicieron las revoluciones sociales de los derechos humanos que todos tenemos? Los revolucionarios, los políticos. Observe lo que ha hecho el presidente Biden en su primera, antes de llegar al poder. Mire el equipo que está armando. Nada más el equipo le está diciendo a usted. ¿Por dónde va él versus Trump? Nosotros tenemos aquí en Panamá la ventaja que en medio de la pandemia nosotros no hemos perdido nuestra infraestructura productiva. ¿Qué debemos hacer? Así es. O le hace caso usted a la verdad, o se deja llevar por influencers cuya única intención es crear el caos. Porque no tiene ninguna propuesta. Observe para que usted vea, y yo nunca lo vea yo hablando sobre la pobreza, el problema de los indígenas, el problema de los trabajadores, el problema del desempleo, el problema de la clase media. Usted nunca lo ve hablando de eso. Lo ve hablando de que el ministro tal se robó tal cosa, de que tal cosa se robó. Pregúntele qué pasó con las medicinas. No. Pregúntele sobre las medicinas. Ahí llegó el... Pregúntele sobre la calidad de los servicios. Pregúntele. Entonces ya se acabó la discusión.